¿Qué tal, amigos de La Matraca? Mi nombre es Yesid Corredor y seguimos con esta serie de entrevistas que hemos venido presentándoles a todos ustedes con esos personajes que hicieron parte de nuestra existencia o que aún todavía hacen parte de nuestra existencia. Es para mí emocionante poder estar aquí al lado de este gran señor, de este señor que nos acompañó durante la década de los 90 con un personaje, valga la redundancia, muy querido, que era el señor Nerón Navarrete. Pero aquí tenemos hoy a Germán Escayón. Germán, bienvenido a La Matraca. Uy, muchas gracias, emocionadísimo de estar aquí matraqueando, qué rico. Bueno, Germán, para nosotros eres un personaje muy recordado, muy querido por todo lo que hiciste en la televisión colombiana a través de NN. Pero quisiera que, bueno, primero nos vas a contar, por favor, si conocías el Teatro Publio Martínez, ¿qué conoces de Usme? ¿Qué sabes que sucede acá? Bueno, primero el teatro no lo conocía, me ha dejado impresionado, qué arquitectura tan bella, y pues haciéndole honor a todo este paisaje que vemos, que son los últimos ápices que todavía queda de la hermosa ruralidad a la ciudad. De Usme, pues he participado como jurado en el Festival Circuito Sur, entonces me había llegado lo que hace de teatro Usme. He sido jurado de dramaturgia. Y del pueblo, pues estoy con la curiosidad porque me dijeron que la fritanga es buenísima. Totalmente. Me encanta hacerle honor al colesterol nacional, ni me ha faltado. No, eso me parece muy, muy bien. Germán, quisiera que nos contaras un poco de esa parte tan rola que tienes y cómo llegas al teatro, porque tú eres de aquí muy bogotano, ¿no? Sí. Muy del centro de la ciudad. Sí. ¿Cuál es esa primera cercanía que tienes con el teatro? El colegio. En el colegio pues nos ponían a hacer teatro, entonces pues eso se me fue metiendo en el alma. Ahí sí es cierto, tuve un abuelo que era muy tendiente hacia lo artístico, hacia la pintura, hacia el cine, hacia el teatro, y eso me influyó muchísimo. También soy pintor, me encanta pintar. Y pues ahí sí es cierto, eso se fue dando, hasta que entré a la Escuela Nacional de Arte Dramático, ya cuando había salido del colegio, y hasta la fecha estamos en la jugada, como se dice. En los finales de la década de los 80 y principios de los 90, pues no teníamos muchas opciones. No es que hubiera sido malos los productos que sacaran, eran muy buenos por supuesto, pero recuerdo la época de Amar y Vivir. Y recuerdo obviamente lo que ya hemos hablado tanto, es que me emociona mucho el tema de NN porque yo crecí con NN, lo recuerdo a mi madre, a mis hermanos, todos ahí sentados mirando. ¿Cómo llegas a Amar y Vivir? ¿Cómo se da esa transición? Bueno, pues en mi formación teatral y también pues por inclinación, por vocación, siempre me había gustado escribir. En el colegio también escribí cuando montábamos las obras de teatro. Y pues eso estaba innato. Entonces en mi trayectoria estudiando teatro, haciendo teatro como nos acostumbraban en la Escuela Nacional de Arte Dramático, lamentablemente ya se ha ido, pero también es un recuerdo romántico que tenemos muchas generaciones de artistas que nos formamos allí. Pues me tocó el momento de llegar a la televisión, me inquietó escribir para la televisión, e hice una propuesta que yo consideraba pues que iba a ser distinta a las convencionales, ¿no? Que era una trama que fuera muy de raigambre popular, pero al mismo tiempo muy lírica, muy poética, muy musical y muy de aventuras. Así llegué a Amar y Vivir. Y ahí ya entonces das el paso para comenzar en la actuación. No, ¿Ahí hiciste ya participación? había empezado la actuación. Sí. No, yo antes de Amar y Vivir ya llevaba 3 años de televisión y ya llevaba prácticamente 8 de estar defendiéndome con teatro. Entonces, pues después de Amar y Vivir es que a mí me proponen que hiciera una comedia y pues hice NN. ¿De dónde nace ese personaje? Pues NN nace de la conjunción de muchos personajes que yo veía en el centro, que definen la idiosincrasia nacional, que es el rebusque puro. O sea, los que llegan muchas veces de los pueblos a la ciudad y tienen que entrar en ese ensamblaje que significa para la persona volverse urbano, y el rebusque puro,
porque todavía existen, los NN son algo innato. Y pues quería hacerle un honor también a los comediantes que a mí me inspiraron en el cine, principalmente Charlie Chaplin. Entonces yo quería formar ese Charlie Chaplin colombiano. Y pues ahí ustedes dirán qué tanto lo logramos. Por favor, ¿cuánto tiempo duró NN? NN duró del 90 al 95. ¿Qué tal el reparto de actores? ¿Cómo era esa...? No. Se sentía el cariño, porque era lo que ustedes irradiaban en la pantalla. Uno veía que realmente era una familia y que había un vínculo muy fuerte entre ustedes. Lo que más nos unía era que todos veníamos de las tablas. Todos veníamos de diferentes escuelas teatrales. Cuando hablo de escuela no me refiero solamente a lo académico, sino a lo que venía el TEC de Cali. Por ejemplo, de ahí es que es el tío Júpiter, porque venía el gran TEC de Cali de Enrique Buenaventura. Otros estábamos formados un tanto por Santiago García y yo tuve el privilegio de ser formado por Ricardo Camacho en el Teatro Libre. Y pues eso fue dándose de un lado, de otro, otros venían del local, todo eso. Y muchos de los que también invitamos también venían de la Escuela Nacional de Arte Dramático, entonces por eso teníamos esa complicidad tan maravillosa. Y se me olvidaba, Doña Rotunda venía de la vieja guardia del radioteatro y de ese teatro primero que se hizo en los años 50 y 60. Entonces imagínate cómo era esa conjunción de deliciosa para lograr lo que queríamos. ¿Sientes que se logró el objetivo con lo que era NN? Cuando empiezas a escribir y cuando empiezas a pensar en el personaje, ¿sabías a dónde querías llegar o superó tus expectativas? Hasta la fecha, pues con los testimonios que tú me haces, con los testimonios que hace la gente, ahí es que uno comprueba si sí llegó a donde uno pensaba al menos llegarle en primera instancia a la gente. Ojalá, si algún día la vida me lo permite, podamos ir más allá todavía. Un NN recargado o alguna cosa así. Vamos a ver, algo así, ¿no? Este sería un NN refritado, una vara así, yo no sé cómo se llamaría NN, porque cargado siempre andaba más descargado de la bolsilla y todo le tocaba. Solo es una fotico de Amparito. Sí, ahí está, y está intacta la foto de Amparito, porque Amparito sigue estando intacta, no vengan a decir que no. Entonces sigue siendo la reina diva de NN. Eso está bien, eso sonó excelente. El lenguaje de la comunicación ha venido creciendo y ha venido, no sé si evolucionando, pero sí hemos vivido una transformación bien interesante en todo el lenguaje audiovisual. Pero yo quisiera que desde esa experiencia que tienes como actor de teatro nos dijeras si el teatro también se ha visto afectado por esos cambios o seguimos en lo mismo. No, indiscutiblemente la tecnología pues tiene que apropiarse en los medios del arte, todos. Desde tú que hasta la pintura está abocado a las holografías, a toda esa tecnología. Pero eso no quiere decir que no se conserve la esencia, porque la esencia del arte es el ser humano, sí, y eso no lo reemplaza ninguna tecnología. Entonces yo creo que de parte en parte, de todas maneras es claro que se sigue haciendo un cine y un teatro que es mucho más esencial sin tanta tecnología. Y eso hay que seguir apostándole también. Entonces todo es válido, desde que no se nos vuelva una cuestión falsa a nivel de demasiada tecnología. ¿Qué opinión te da el teatro colombiano? ¿Dónde crees que estamos? ¿Deberíamos estar en otro lado o donde estamos vamos bien? No, donde estamos vamos bien. El teatro colombiano es conocido internacionalmente gracias a la gesta que han tenido por décadas completas los grupos de teatro. Este año nomás la Candelaria cumple 50 años, ¿no? Con un montaje maravilloso que es sobre la vida de Camilo Torres. O sea, el teatro sigue cuestionando su historia, sigue abocando los clásicos, como sucede con el teatro libre. Se han dado nuevos movimientos, como la Casa Ensamble. Siguen otros en esa marcha durísima, como son Ditirambo, como es el local, como es la Mama, como es Quimera. Entonces,
Colombia es un teatro maravillosamente progresivo, la fanfarria en Medellín, el Texique en Cali, todo hay, y también hay, y que uno no lo sabe, a nivel mínimo. Uno se da la sorpresa que de repente sabe que por allá, en Acacias Meta, se hace teatro. Yo como jurado, que he sido del Circuito Sur de Teatro, he quedado maravillado. Y no lo estoy diciendo como una señora que queda maravillada, no, lo estoy diciendo de verdad, con lo que yo he descubierto siendo juez del Circuito Sur de Teatro. Entonces, maravilloso, nosotros somos súper, extra, ultra desarrollados en artes, en todas las artes. Muy bien, Germán, para nosotros es muy grato poder tenerte en la localidad. Muchas gracias. Estás cordialmente invitado para que conozca la zona rural. Aquí tenemos líderes, tenemos gente que está trabajando fuertemente para que podamos apropiarnos del territorio y para que toda esa historia sea contada a través del arte y para que nunca se nos olvide quiénes somos y de dónde venimos. No, a mí lo que me parece maravilloso es la juventud de ustedes. Es decir, es una juventud que está impulsando estas nuevas olas, estas nuevas ondas. Es una juventud que está con una inquietud histórica, porque estamos en un momento de transición histórico importantísimo en el país. Ya lo sabemos por qué. No tiene nada que ver que lo haga un político, que lo haga otro, que lo haga un grupo de subversivo. No, es la esencia. Y ver a los jóvenes, ver a toda esta juventud que está militando por un nuevo país, eso es lo maravilloso, porque esa es la cultura. La cultura no es algo sofisticado, contemplativo, es algo cotidiano. Entonces yo los felicito a ustedes, los jóvenes que están en esta onda. Pero hay una cosa, no se olvide la fritanga ya que me dijo. No, ahorita salimos para allá. La verdad bueno, es que porque me hace el majadero. Una preguntita y hacemos un pequeño paréntesis. Cuando uno trabaja en todo, cuando uno se dedica a cualquier trabajo en donde necesite el desarrollo de la creatividad, ¿de dónde uno saca esa vaina? ¿De dónde uno saca la creatividad? ¿Dónde viene? De la vida, de vivir, pero vivir la vida palpándola en la piel constantemente con todas las emociones, esencialmente el amor, pero también la tristeza. Todos tenemos una historia a la que vamos cumpliéndole y eso es lo que hace la inspiración. Lo que pasa es que uno, si se cierra por los factores de consumo, no es que uno sea virgen como consumidor, pero que uno esté sensible a todo. Entonces la inspiración se necesita para resolver un problema. La inspiración se necesita para enamorar a esa mujer que uno quiere tanto. Pues esa es la esencia. En el arte también, de eso viene la inspiración. ¿Cómo quisieras que te recordaran? Como NN, como escritor, como Germán, como aquí. Pues a mí quisiera que me recordaran como alguien que fue útil en su existencia. Eso es lo mínimo que uno pide, pues porque eso le da a uno sentido en la vida y el sentido al que hacer de